todos. Yo creo que los maestros estamos hechos a fuego de canto, ¿sí? Bueno, y hay una canción que yo las preparé hoy, pero no sé si la conocen, a los chiquitines, ¿no? Bueno, la vamos a aprender, ¿eh? ¿Tienen ganas de moverse? Bien. A los chiquitines. ¿Cómo serán los chiquitines? A ver, hagan de cuenta que es un bebé chiquito. Entonces con las dos manos, yo no puedo, ¿eh? A los chiquitines. Ama Dios a los chiquitines. No, pero todo. Hay gente que está parada, hay gente que... No. Todos, y miren, yo hasta que no nos agachemos todos, no sigo. A los chiquitines. Ama Dios a los chiquitines. Ama Dios a los chiquitines. Ama Dios a los chiquitines. Los ama Dios. A los altos, vamos fuerte, a los altos, ama Dios. No, pero no puedo hacer alto ahí, alto es allá, a ver quién es el más alto. A los altos, ama Dios a los altos, ama Dios a los altos, ama Dios a los altos, los ama Dios. A los flacos, a ver cómo hacemos un flaco, así es que se le chupa las carretillas acá. A los flacos, y acá bien pegado, así bien, háganse los flacos, eso que nos gusta, nos cuesta descansar, aprovechemos. A los flacos, ama Dios a los flacos. Ama Dios a los flacos, ama Dios a los flacos, los ama Dios. A los que no son tan flacos, ama Dios a los que no son tan flacos. A ver, aprovechen, a los que no son tan flacos, ama Dios a los que no son tan flacos, los ama Dios. ¿Saben que los chicos... ¿Vieron que se habla del bullying? ¿Han escuchado? Pero el bullying es moderna la palabra. El bullying viene de una palabra inglesa que significa el toro cuando arremete y hace daño. ¿Vieron? Cuando el toro te hace así. De ahí viene la palabra bullying porque es muy agresivo. Pero nosotros que somos grandes, que ya tenemos más de 60 años, también recibíamos bullying en la escuela, ¿no es cierto? Toda la vida los compañeros se han reído de nosotros, los maestros también nos han golpeado la cabeza, punteros, se han reído porque no entendíamos. O sea que el bullying del gordo, el flaco, el burro, el orejón, ha existido siempre. Y los chicos vienen a nuestra aula con miles de dolores por todo lo que padecen. Entonces estas canciones, que yo les llamo canciones temáticas, son las que ayudan al niño a que cuente. Porque a veces el chico no nos cuenta porque le da vergüenza, porque es tan gordo que le da vergüenza decir que es gordo, o es tan flaco que le da vergüenza decir que es flaco, o es tan alto, por ahí es el último de la fila y le da vergüenza. Entonces estas canciones son para jugar, pero a su vez es para que el niño se sienta libre y nos pueda contar. ¿Sabe, señor? Que a mí en la escuela tengo una compañera que se ríe de mí porque soy gorda. Y entonces esta canción sirve para soltar. Vamos a contarla otra vez, pero cantémosla con libertad. Dice que cuando el Señor liberta somos libres de verdad, ¿sí? Así que no tenemos por qué estar ahí pensando si me agacho mucho o me agacho poco. A ver, señora, ¿qué pasó? ¿No? ¿No? ¿Eh? Te está pintando todas sus computadoras. Estoy viendo si la puedo pasar por Gmail, a mi Gmail. Bueno, yo lo espero. Vamos. A los chiquitines, abajo. Ama Dios a los chiquitines. Ama Dios a los chiquitines. Ama Dios a los chiquitines. Los ama Dios. A los altos. A los altos. Ama Dios a los altos, bien alto. Ama Dios a los altos. Ama Dios a los altos,
flacos los ama Dios. A ver, los flacos. A los flacos, flacos, flacos. Ama Dios a los flacos, flacos, flacos. Ama Dios a los flacos, flacos, flacos. Ama Dios a los flacos, 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 los ama Dios. A los que no son tan flacos. Ama Dios a los que no son tan flacos. Ama Dios a los que no son tan flacos. Ama Dios a los que no son tan flacos, los ama Dios. Tomen asiento. Vamos a ir rápido. Gracias, mi hermano. Miren, vamos a compartir un versículo de la Biblia que me encanta compartirlo con los maestros de escuela bíblica. Está en Lamentaciones, capítulo 2 y versículo 19, hasta que las computadoras arranquen y nos ayuden con los visuales. ¿Lo tienen? Los espero. Lamentaciones 2:19. Es un versículo muy clave para los maestros de escuela bíblica, para los pastores que quieran enseñar, para la gente que trabaja en educación. Este es un versículo muy exhortativo y dice, ¿puedo? ¿Terminaron? ¿Sí? Levántate. ¿Cómo dice? Levántate. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de los pequeños que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Miren, este versículo que yo les leí tiene 7 verbos. Y los que hemos ido a la escuela, el verbo, ¿qué significa o qué nos indica el verbo? La acción, ¿sí? Acción, no es un nombre, no es una calificación, es una acción. Y dice, levántate, número 1, da, número 2, comenzar, número 3, derrama, número 4, alza, número 5, implorando, número 6, y desfallecen. 7 verbos en un versículo. Esto nos llama la atención y nos está explicando que debemos movilizarnos, que debemos actuar, ¿sí? Lo voy a repetir al versículo. Levántate. Levántate. A ver, si yo digo levántate, ¿ustedes qué hacen? Levántate. Acción, a ver, levántate. Bien. Da voces, ahí no vas a gritar, ¿eh? Da voces en la noche. Y cuando hablo de la noche, quiere decir que en los momentos difíciles también. Porque dice da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, está hablando del atardecer. Derrama como agua tu corazón. ¿Eso qué idea les da? Derrama como agua tu corazón. Llorar. ¿Lloran por los niños en la presencia de Dios? Sí, ¿no es cierto? Cuando tenemos niños que los empezamos a amar porque son como nuestros bebés y sentimos que se duelen, que sufren, empezamos a derramar nuestro corazón en la presencia del Señor. Alza tus manos, ahí nos da la idea como de que cuando yo alzo las manos, ¿qué estoy demostrando? Agradecimiento, adoración, dijo María. Adoración, agradecimiento, implorando la vida de los pequeños. Esto era un versículo que estaba destinado al pueblo de Israel, pero en el pueblo de Israel también habían niños y a ellos se refería. Porque dice que los niños desfallecen en las calles de hambre, ¿sí? Y hoy en día tenemos a los niños desfalleciendo ¿de qué? A ver, quiero que me nombren. ¿De qué desfallecen los niños? De hambre también. Sí, ya hay mucha escasez en algunos lugares. Tristeza, atención, maltrato, ¿qué más? Comprensión, amor. ¿Qué más le falta a los chicos? ¿Qué carencias tienen los chicos? Ahora que viene el frío, ¿se han puesto a pensar cuando vienen esos fríos y ustedes están calentitos, ¿no? La estufa, ¿se han puesto a pensar
en los niños que no tienen calefacción, porque si fuera uno grande, voy a decir, bueno, anda a buscar un poquito de leña, anda a trabajar un poquito y comprate una garrafa, pero el niño no lo puede hacer. Entonces hay muchos niños que están desfalleciendo y nosotros tenemos que actuar, levantarnos, salir de la comodidad, salir, dicen los conferencistas de hoy, salir de la zona de confort. Quiere decir, donde estoy cómodo, yo salgo y es como que hago lo que tengo que hacer. Ahora los voy a invitar a leer el libro de San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 1 al 13. Yo voy a ver qué pasa con mi compu, perdón. ¿Alguien tiene, porque no quiero hacer un monopolio acá, ¿alguien tiene el texto bíblico de San Mateo 25, 1 al 13 para que lo lea? ¿Sí? ¿Quieres leerlo? Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, gracias por la lectura, muy bien. Bueno, habla de las 10 vírgenes. ¿Quién no ha leído este texto? ¿Quién no ha leído este párrafo? ¿Quién no ha escuchado una prédica de las 10 vírgenes? Yo creo que todos, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos saben cómo es una boda judía? Levanten la mano. Más o menos me hacen algunas. Bueno, pero ¿cómo van a entender ustedes qué pasó ahí si no saben cómo es una boda judía? Porque ahí está el contexto de lo que pasó. Yo les voy a contar así a grandes rasgos. Los judíos tenían una forma muy especial en los casamientos. Como buenos judíos les gustaba el dinero. Y eso lo saben ustedes, ¿no? Cuando van a comprar al 11. Resulta que cuando un noviazgo se producía y llegaba cerca del casamiento, el novio y el padre del novio tenía que apostar muy buena plata al padre de la novia. Y ahí estaba el que sí se casaba o no se casaba, o si se postergaba o se hacía. Era según los dotes que el suegro, digamos, le daba al padre de la novia para ver si le permitía casarse. Mientras tanto, eso no lo sabía nadie hasta que llegara la medianoche. Por eso dice, llegaba la medianoche y se acercaba el novio. ¿Por qué? Porque toda la tarde
trataban el novio, el padre del novio y el padre de la novia, a ver si se ponían de acuerdo con la cuestión del dinero, del ofrecimiento y de lo que el novio le iba a dar a la novia. Cuando eso se daba positivo, que seguramente era, porque si no el novio no iba a ir a hacer semejante protocolo, ahí recién el novio venía y anunciaban que el novio viene llegando a la casa de la novia a buscarla, para llevarla a su casa a celebrar su boda. Y la novia, por otro lado, estaba en la casa con sus amigas, que tenían que ser vírgenes, que tenían que tener lámparas, porque todo el camino que iban desde la casa de la novia a la casa del novio, iban alumbrando el camino, porque antes no estaba, ¿cómo se llama el oficial de...? No estaba ni Edensa, ni todos los productores de electricidad no estaban. Entonces la única lucecita que había era la lamparita que llevaban encendida. Y entonces cuando se afirmaba que la boda iba a existir, la novia salía con el novio y las amigas vírgenes la acompañaban. ¿Qué pasó en ese relato que cuenta la Biblia? Se demoraba el novio, porque el trato no era fácil, se demoraba, y resulta que cuando llega había 5 vírgenes que, ¿qué les pasó? Todas se durmieron todas. Pero ¿qué pasaba? A ver, ¿cómo lo entendieron ustedes? No tenían que. Las lámparas se encendían porque no tenían aceite. Habían 2 cosas. Todas tenían lámparas. Todas tenían aceite. Pero había algo que tenían 5 y las otras 5 no tenían. ¿Qué sería? ¿Quién lo dijo? Te ganaste un 0 kilómetro. La reserva. 5 tenían reserva y 5 no tenían reserva. Entonces las lamparitas se le apagaron. Entonces cuando ellas veían que la lamparita se le iba apagando, le pidieron a las 5 que tenían de la reserva. Y ellas, muy inteligentes, le dijeron, no, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, vayan a comprar. Y cuando llegaron tarde. El novio, llegaron allá a la casa del novio y ya la puerta se había cerrado. Eso usó el Señor Jesús en las enseñanzas, porque Jesús, que era el maestro de los maestros, usó este relato para enseñar el estar preparados. Y yo de acá voy a tomar esto que necesitamos los maestros, estar preparados. ¿Cómo yo puedo estar preparado para venir a mi clase? ¿Qué necesito yo para estar preparado? ¿Cuál será mi reserva en el aceite? A ver, las voy a dejar a ustedes que me digan. ¿Qué les parece? ¿Cómo será la forma que yo tengo como cristiano, como maestro, de estar preparado? ¿Cuál será el requisito principal que tengo? La oración. Perfecto, gracias. La oración es uno de los ingredientes para llenar mi vasija de reserva. ¿Qué más? El ayuno, sí. Puedo ayunar por mis alumnos, puedo ayunar por mi crecimiento, puedo ayunar por mi iglesia, por mi pastor, por mis niños, por la familia de mis niños. Bien, oración, ayuno, ¿qué más? Fe. Fe. ¿Fe como para qué? ¿Qué se te ocurrió? Perdón, no, digo como fe, lo dije como algo que nunca tiene que faltar. Perfecto. Un maestro, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, me encanta lo que dijiste. Un maestro necesita fe como para qué. ¿Para que pase qué? ¿Para qué necesitará fe un maestro? Para que pueda expresar lo que el Señor pone en su corazón. Exacto. Para estar firme, para Excelente. poder ser un instrumento en sus manos. Bien, si no tenés fe, eso no lo podés hacer. Entonces, oración, ayuno, fe, ¿qué más se nos ocurre? Amor, qué lindo es abrazar a los niños
cuando nos necesitan. ¿Qué más necesitamos? Comunión. ¿Y cómo sería esa comunión? Ahí me gustó mucho. A ver, un poquito más fuerte. Bien, bien, sí. El amor es y la comunión. Bien. Entonces, un maestro para estar preparado necesita oración, necesita ayuno, necesita fe, necesita comunión, pero eso que nos dice el pastor que tenemos que hacer y nos cuesta, ¿qué sería? Leer la palabra. Leer la palabra, sí. Un maestro que no sabe lo que tiene que enseñar no podría hacerlo. Tiene que leer la palabra para entonces saber qué enseñar. Y hay algo que quiero que me digan. El maestro necesita estar cerca del fuego. Necesita estar cerca de su pastor, de su congregación. Porque un maestro que se sale, ¿vieron cómo hacemos cuando tenemos un fueguito y sacamos el tronquito y lo alejamos? ¿Qué pasa con ese tronquito? Se apaga. El maestro tiene que estar siempre ahí, cerquita de la comunión, para estar encendido y tener esa circulación de esto que le llamamos el congregarse. Vieron que el apóstol Pablo, él aconseja no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice él, ¿no? La agrega. ¿Por qué será eso? Y es por esto que les digo, de no apartarnos de la comunión, que es lo que dijo la compañera allá atrás, no apartarnos de la comunión, porque la iglesia tiene una cabeza, y nosotros tenemos que estar bien conectados con nuestros pastores, y si tenemos director o responsable de escuela bíblica, tenemos que estar cerquita de ella obedeciendo, ¿sí? Obedeciendo, acatando órdenes, ayudando, cooperando, trabajando en equipo. Bien, y yo les pregunto una cosa, ¿será que hoy en día, les vuelvo a preguntar, ¿será que hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestra escuela bíblica, habrá maestros que no están preparados? ¿Sí? ¿Habrá maestros que vienen a alumbrar pero no tienen reserva? ¿Habrá? ¿Qué les parece a ustedes? Sin juzgar, sin juzgar. ¿Habrá maestros que no se congregan? ¿Habrá maestros que están lejos de las autoridades de la iglesia? ¿Habrá maestros que no oran? ¿Habrá maestros que no ayunan? ¿Habrá maestros que a causa de no hacer todo eso les falta la fe? ¿Habrá maestros que son apáticos, fríos y que no tienen comunión con los niños? ¿Comunión con la familia? Entonces si hay maestros de esa índole, de esa forma, estamos como las vírgenes insensatas. Pero no voy a usar esa palabra porque es muy dura. Vírgenes no preparadas. Entonces, hoy estamos aprendiendo que yo para ser un maestro preparado tengo que tener reserva, como las vírgenes prudentes o preparadas. Entonces, yo preparándome, vengo a mi clase como pez en el agua. ¿Vieron? Como el pececito cuando está en mucha agua y tiene abundante oxígeno. ¿Vieron como nada el pez? Por eso está ese dicho, ¿no? Como pez en el agua. Porque el maestro actúa libremente y con soltura. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Están bien? ¿O los estoy aburriendo? ¿No? Bueno, entonces, habíamos hablado de las vírgenes, habíamos visto cómo es una boda judía, habíamos entendido por qué el Señor usó esta parábola para enseñarnos de las 10 vírgenes, 5 preparadas y 5 no preparadas, y aprendimos también cómo debemos estar preparados. Y ahora que ya redondeamos esta idea, les
¿Me pueden decir alguna otra cosa que necesita un maestro para prepararse? Fe, comunión, amor. Alguien me había dicho amor y se me olvidó. Amor, oración, ayuno, lectura de la palabra. ¿Hay algo más que nos hace falta para tener la reserva así cargadita? Santidad, qué bueno. La santidad, ¿qué sería? ¿Cómo me lo definen? ¿Ser así con la aureola como los santos? ¿Qué es la santidad para ustedes? Es separación de lo malo. Estar apartado de todo eso que a Dios no le agrada. Santidad. Entonces ahí yo me voy convirtiendo en un maestro preparado. El maestro preparado es el que sonríe, el que canta, el que enseña bien, el que está feliz, el que puede abrazar, el que canta a los chiquitines y está contento y llega a la clase y abraza a los niños y le pregunta por la mamá, por el papá, y por ahí, si se puede, lo va a visitar en la semana. Ese es el maestro preparado. El maestro preparado es el que ora toda la semana por el niño. El maestro preparado es el que lee la palabra porque necesita saber. El maestro preparado es el que actúa con fe ante todas las situaciones, el que abraza a los niños. Ese es el maestro preparado. Y el maestro preparado, entonces aprendimos que es el que tiene que reserva. Como la Virgen, igual. El que tiene reserva es el maestro preparado. Bien. Quiero que lean conmigo o que alguien lea, así trabajamos todos. Buenas tardes. Que trabajamos todos en San Mateo 5:15. San Mateo 5:15, a mí me gusta hacerlos trabajar a todos, así que el que lo tiene en el celular, en la tablet, en la Biblia, rápidamente lo lee fuerte y seguro. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, perdón, 14. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El 15. Bien, ¿y el 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, gracias Pablo, ya me aprendí tu nombre. ¿Vieron? Hablando de la luz de las vírgenes, nosotros, dice el Señor, que somos como luces. Y cuando una luz se enciende, dice que no la meten debajo de un cajón, dicen algunas otras versiones, ni la esconden, sino que la ponen en alto para que alumbre. Así debe ser la vida del maestro, estar siempre en alto, alumbrando. ¿Y a quién tiene que alumbrar el maestro? A los niños. A ver, fuerte, fuerte. ¿A quién? A los niños. ¿A quién más? A los padres de los niños. Eso es importante, porque viene el papá. ¿Cómo? Miren, el papá nos trae el nene el domingo, el sábado, y nos lo da en la mano. ¿Y cómo va a confiar ese papá? Miren, yo tengo mi hermana acá, pero les voy a contar una historia, me voy a hacer referencia a mí misma. Cuando yo trabajaba de maestra, y vieron que tenemos que salir a trabajar, lo sabrán ustedes, y qué hacemos con los niños. Entonces yo siempre tenía una persona que me ayudara en la casa a cuidar a Lucas y a Nicolás, que eran mis hijos. Y una vez estaba mi papá en casa, mi papá era pastor, una persona muy, muy consagrada a Dios y muy aplomado. Él te largaba una palabra y más vale que esté agarrada, porque era de esas personas que enseñaban mucho. Y él me veía a mí que yo un día, ¿qué hacía yo? Guardaba mucho el dinero y las cosas de valor por la persona que venía de afuera a cuidarme los chicos. ¿Y saben qué me dijo mi papá? Vos estás guardando mucho la plata, estás guardando mucho lo de valor y le estás dando a esa persona a tus hijos. Ese es el verdadero valor que tenés vos como mamá y vos tenés que cuidar eso. No me olvidé más. Y trae referencia a esto. Nosotros tenemos que ser luz
para la familia, porque la familia tiene que confiar en nosotros, porque nos está dejando su niñito, su tesoro, ¿sí? ¿Y a quién más tenemos que alumbrar? ¿A los niños? ¿A los padres? No escucho, perdón. Perfecto, perfecto, a la gente, mirá, ahí va la maestra de escuela bíblica. Qué linda esa chica, qué sonriente. Porque hay maestras que no están acá, las que yo estoy nombrando, ¿eh? Miren, hay maestras que tienen una cara de pastor o de zapatilla, no sé cómo quieren que les diga, pero tienen caras que los chicos no quieren ver. ¿Eh? Sí. Bueno, voy por acá por el que dice: ustedes sois la luz del mundo. Eso ya lo cantamos. La boda judía, pasalo, maestros preparados. Y ahí está. Ese es el que estamos analizando. Tenemos que ser luz. Luz para toda la gente. ¿Sí? Vamos a otro texto que está en Levíticos 24:2, la otra plaquita, y no se los voy a hacer leer porque está ahí grandote. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Uy, qué versículo más fuerte este. Porque dice ahí olivas machacadas. ¿Vieron para aceite? ¿A quién le gusta el aceite de oliva? ¿Cómo hacen el aceite? Con aceitunas bien apretadas hasta que largue el aceite. Si nosotros queremos ser ese aceite para alumbrar y tener reservas de aceite, tenemos que ser machacados. No es fácil el trabajo del maestro, no es fácil. No se crean que el pastor me sugiere que yo sea maestro y todo me va a ir re lindo y todo va a estar bonito y el papá me va a querer y el pastor no me va a decir nada. No. Ustedes tienen que pensar que trabajar con niños es sacar a los niños del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y tenemos un enemigo. Entonces se va a encargar, ese enemigo se va a encargar de robarnos la alegría, robarnos la paz, entristecernos, que la gente hable de nosotros mintiendo, muchas cosas que nosotros ni lo esperamos y que nos van a sorprender, pero nos van a pasar. Por eso las aceitunas, para hacer aceite, tienen que estar machacadas. Entonces cuando te venga una prueba, maestro, maestra, acordate de las aceitunas. Acordate de las aceitunas. Que vas a ser machacado si vos querés tener aceite. Y si querés tener abundante aceite, tenés que ser bien apretada. No es fácil el camino del Señor, pero nosotros tenemos un destino glorioso. A diferencia de esa gente que tiene una vida liviana, una vida del libertinaje y parece que hoy en día la pasa bien, pero en definitiva el destino no es el mismo. Vamos al otro versículo. Ay, qué lindo, que tengo proyector. El otro. Miren qué versículo hermoso. Es uno de mis versículos preferidos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está en 2 de Timoteo 2:15 y 16. Maestro, yo le voy a poner la palabra adelante, maestro. Maestro, procurar, con diligencia, no así como que mañana, que procrastino todo, que postergo, no. Procuro con diligencia, rapidito, presentarme ante Dios aprobado. Aprobado, ustedes saben lo que es aprobado, ¿no? No es un 4, ni un 3, ni un 2, ni un 1. Aprobado, no sé si será un 6.
7, 8, 9, 10, eso depende de la nota que quiera tener, pero aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando uno hace algo mal, se tapa la cara, se avergüenza. Nosotros tenemos que ser maestros, obreros que no tengamos de qué avergonzarnos y que tracemos bien o usemos bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la doctrina que Cristo nos dejó. Imagínense, trasladémonos allá cuando Jesús andaba en la tierra, por esas calles polvorientas, enseñando. Ese trabajo tenemos que hacer nosotros, como Jesús, que estuvo todo ese tiempo dándole alimento a sus discípulos día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, para él irse al cielo y dejar una iglesia funcionando. Nosotros, clase tras clase, le enseñamos a los niños para que después nosotros, cuando termina el año y ese niño ya no esté conmigo, él pueda seguir solito. Nosotros le damos herramientas para que él pueda seguir su vida cristiana. Y yo más adelante ya les voy a hablar un poquito más de esto, por eso no me voy a detener. No sé, hermana, ¿tenemos ya el horario del break? Sí, como usted quiera, ya está preparado. A ver. Voy a seguir un poquito más, Bueno. Como decíamos, vimos de las vírgenes y decíamos maestros preparados, yo hoy le quiero traer, obviamente que hay un montón de cosas para lo que tenemos que estar preparados. ¿Para qué tiene que estar preparado un maestro? Para muchas cosas. Y cada día van a aparecer situaciones nuevas y el maestro tiene que saber de todo. Tiene que ser psicóloga, madre, asistente social, pastora, enfermera, de todo tiene que saber. Pero yo hoy le quiero traer 4 puntos. 4 puntos que el maestro tiene que tener así como muy seguro en este momento para poder estar preparado. Preparado para enseñar la doctrina de Cristo. Esa es la primera. Preparado para el servicio. Preparado para perdonar. Preparado para saber lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que conservar. Vamos a repasarlo. Un maestro tiene que estar preparado para enseñar la doctrina de Cristo. Tiene que estar preparado para servir. Tiene que estar preparado para perdonar. Y tiene que estar preparado para en esta actualidad saber lo que tengo que conservar y lo que tengo que cambiar. ¿Sí? ¿Están dispuestos? Yo les voy a dar la primera y nos vamos a ir al break. Maestros preparados para guiar a los pequeños a Cristo. Yo le voy a resumir este tema en una sola cosa. No tenemos que enseñarle a los niños para que los niños vengan a la iglesia. Porque si nosotros miramos la doctrina de Cristo y le seguimos el discurso a Jesús cuando estaba en la tierra, él no hablaba tanto de la iglesia. ¿De qué hablaba? Del reino. Hablaba del reino. Y nosotros como maestros tenemos que saber esa diferencia. Es como... Hay una gran diferencia en esto y espero que me lo puedan comprender. Yo no voy a enseñarle al chico a historias de la Biblia para que sepa mucho de la Biblia. No le voy a enseñar al chico a cómo se tiene que comportar en la iglesia o cómo tiene que ser lo que le gusta al pastor o lo que le gusta al hermano. Yo tengo que procurar y tengo que dedicarme a sacar a los niños del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo me tengo que asegurar de que ese niño que esté sentado ahí en mi sala sea salvo en primer lugar.
No que sepa recitar el arca de Noé, la armadura de Dios, que sepa los dones del Espíritu así, nombrarlo taca, 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 como enseñábamos los maestros antes. No. Ustedes tienen que enseñar el reino de los cielos hoy en día. Entonces yo tengo que estar ocupada y preocupado, por enseñarle a los niños a ser perdonados, a ser salvos, a agradar a Dios, a estar preparado en lo que todas estas tendencias vienen y me lo pueden arrebatar. A eso le tengo que enseñar. Tengo que ser un maestro para el reino. Tengo que sacar a los niños del reino de las tinieblas al reino de la luz. Miren, hay pequeños, hoy en día, hoy, en este minuto, que son, no sé qué hora es. A ver quién tiene. 6 menos cuarto. Hoy, en este momento, hay bebés que están en el vientre de la mamá. ¿Y cuántos abortos hay o cuántos intentos de abortos hay? Yo tengo que pensar en esos niños y orar y clamar permanentemente por ellos y por las mamás también. Hay niños en los hospitales, enfermos, abandonados, desahuciados, en terapias. Yo ahí tengo que poner mi mirada y hacer foco en eso. No en la clase del domingo donde le voy a enseñar una historia y se le va a quedar en la memoria, sino que yo tengo que mirar como maestro más allá y trabajar para el reino de los cielos, como lo hizo Cristo cuando estaba en la tierra. Hay niños en los centros maternales, o sea, un poquitito más grandes. Hay niños en los jardines de infantes. Tengo que pensar en ellos. Hay niños en las escuelas primarias, escuelas secundarias. Hay niños en los clubes. A lo mejor ahí están en peligro con los árbitros, con los compañeros, con las personas. En ellos tengo que pensar. Y tengo que trabajar para el reino. ¿Qué les quiero decir? Que tengo que pensar en los peligros de que ese niño no sea salvo. Tengo que cambiar esa mentalidad de hacer una clase bonita para que me salga lindo. No, tengo que pensar, ¿estoy yo afectando a mis alumnos de tal manera que sean salvos? ¿Y que se los tenga que arrebatar del reino de las tinieblas al reino de la luz? Hay niños en los correccionales, esos niños que se los quitan a los padres y están ahí muy tristes. A mí que me ha tocado trabajar en escuelas, he visto cómo viene la policía y se lleva a los niños, se los arrancan a las madres, porque por ahí están en mejor ambiente, pero cuánto extrañan a las mamás. ¿Sí? Y en ese dolor puede venir el diablo, puede venir un mal consejero y mandar a los niños al reino de las tinieblas. Y ahí está el trabajo nuestro. Hay niños en las plazas pidiendo, lo han visto, ¿no? No faltan. Hay niños pidiendo continuamente, abandonados en las calles, en las esquinas, con la droga, con el alcohol y tantas cosas nuevas que ni conocemos, porque el diablo se está encargando de inventar minuto a minuto cosas nuevas para... Ahí está apuntando a los niños y a las familias. Hay bebés que nacen en cunas de oro y no se equivoquen con esto. Los niños que están adinerados y con muchos recursos también tienen abandonos, porque los papás viven trabajando, viven detrás de los proyectos, viven detrás de los bienes económicos, viven detrás de los aviones, de los viajes, de los placeres, y los niños también son abandonados, aunque tengan esas camas llenas de puntillas y de tules, también los niños sufren dolor. Y en esos niños tenemos que pensar cómo hacer para que vengan al reino de los cielos. Hay niños abandonados en los baños de las estaciones de trenes, estaciones de colectivos. Hay niños muy amados
Hay niños abandonados, hay niños golpeados, hay niños abusados y maltratados. Hay pequeños llorando, hay pequeños bebiendo, hay pequeños drogándose y hay niños robando. Miren lo que dice San Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si Cristo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, lo dijo por algo, lo dice para nosotros que tenemos el ministerio de la enseñanza. Bueno, con esta reflexión nos vamos a tomar el break que nos han preparado. Gracias. ¿Cómo estamos hasta acá? Bueno, les damos 15 minutitos para que puedan tomar algo. Que el maestro debe estar preparado para predicar la doctrina de Cristo. Y cuando digo la doctrina de Cristo, me refiero a que no perdamos el tiempo con cuentitos. No perdamos el tiempo de enseñarle a los niños cosas que no tienen nada que ver con el reino, porque tenemos una gran carga de responsabilidad de que los niños aprendan a salir de ese estado de pecado, ese estado de dolor, y que no se nos vayan de la clase nuestra sin que hayan aceptado a Cristo y que se lo hayamos arrebatado a nuestro enemigo y que el niño sienta la necesidad de un Salvador. Miren el texto este que dice el siguiente, dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces ese sería el nudo de nuestro mensaje. Recuerden que el maestro no está para contar historias. Recuerden que el maestro no está para entretener niños. Recuerden que el maestro cristiano, el maestro de educación cristiana, tiene una misión y una visión de trabajo, que es sacar a los niños del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que los niños puedan tener, cosa que si viene el Señor mañana, yo haya sido el puente de salvación para ese pequeño. Ese es mi trabajo, ese es mi rol, ese es el mandato que Dios me dejó como maestro. Antes nosotros nos dedicamos, cuando no teníamos tanta luz respecto de esto, o no había tanta necesidad en los niños, nosotros, qué sé yo, nos dedicamos a que los chicos pintaran, qué bonito el dibujito que hacíamos, o nos dedicamos más bien a entretener a los chicos mientras el papá estaba en la reunión. Pero hoy en día, y yo les dejo la carga, de que el maestro de escuela bíblica tiene que estar haciendo foco en esto, sacar al niño del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y recuerden todo, donde hicimos así como un paneo, donde hay niños. Niños hay por todos lados y en todas las situaciones. Y nosotros tenemos que tener carga por todos ellos. No solamente por los pobres, porque hoy en día se estila esto de los derechos humanos y de la vulnerabilidad, y creemos que los únicos que necesitan a Dios son los niños que tienen hambre, los que están abandonados. No, todos necesitan. Aún los que están en el vientre de la mamá necesitan de Cristo. Y ahí el maestro tiene que trabajar con la oración, con el consejo, con la preparación. Ahí tiene que trabajar. Bueno, vamos al segundo punto. Maestros preparados para perdonar. Qué lindo esto. Lo primero que tenemos que saber es que los niños necesitan ser perdonados. ¿De qué? Si son nenes.
¿De qué tienen que ser perdonados los niños? A ver, ¿quién me ayuda acá? De sus pecados, dicen, pero hablan acá adelante, allá atrás no me dicen nada. ¿De qué tienen que ser perdonados los niños? ¿Qué traen los niños? Usted lo sabe. Bien, de la descendencia pecaminosa, dice el pastor allá atrás. ¡Qué bueno! Ustedes tienen que saber eso. El niño es re inocente. Miren esa chiquita que está saltando ahí. ¿Qué sabe ella de lo que pasa? Pero ella necesita un salvador. Porque tiene el pecado original. El pecado de los padres. Ese pecado que viene por transferencia. Ese pecado, nosotros como maestros tenemos que saber que el niño lo necesita. Entonces el niño tiene dos necesidades de ser perdonado. Primero, del pecado original y segundo, de su propio pecado. ¿Sí? Porque el niño empieza, ¿vieron que dicen que los niños, un estudio que se ha hecho, dicen que los niños aproximadamente a los 6 meses, escuchen lo que le estoy diciendo, a los 6 meses ya sabe lo que es bueno y es malo. Cuando elige. Antes decíamos que el niño cuando tenía conciencia. No. Dicen que estudios del inconsciente del niño dicen que ya el niño elige, a los 6 meses, elige lo que quiere. Y a veces elige lo que no debe elegir. Entonces, ahí está el pecado original. Ahí está lo que nosotros tenemos que saber, que todos los niños necesitan un salvador. Y a ver qué dice mi plaquita. El Salmo 51:5 enseña: el niño es formado en pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mamá. No dice mi mamá, dice mi madre, pero yo le pongo. En pecado me concibieron. Entonces, ¿cómo? Esa nena tan hermosa que viene necesita un salvador, porque fue concebida en pecado. Antes se creía que el niño era inocente y que no necesitaba, pero la Biblia dice así. El segundo versículo dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí también nos está diciendo que somos pecadores. Y el último versículo que quiero compartirle es: así que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Qué tal si cuando llegamos al cielo el Señor me dice, ¿cómo es tu nombre? Mirta. Mirta, ¿qué pasó con el nene de al lado? Que no era mi voluntad que se perdiera. Y yo te había dado el trabajito a vos para que lo trajeras a Cristo. No es la voluntad de mi Padre que se pierda ninguno de estos pequeños. Entonces tenemos que estar pensando en que los niños, desde la panza de la mamá, necesitan un salvador. ¿Sí? Entonces el maestro, el segundo punto que estamos tratando, el maestro debe estar preparado para perdonar. Ahí no lo perdona el maestro, pero le ayuda, le toma la manito y lo ayuda o lo encausa o hace posible que el niño sea perdonado por el Señor. La otra parte que el maestro tiene que tener es que dice: el maestro tiene que transmitir sanidad. Mire lo que les voy a decir. Nadie puede dar lo que no tiene. Si a mí me dicen dame plata y yo no tengo, no puedo darle. Si a mí me dicen dame un caramelo y no tengo, te voy a decir no tengo. Yo solamente puedo compartir lo que tengo. Y el maestro que no está perdonado o no siente perdón o le falta perdonar, no puede dar clase a los niños de perdón. Porque no sabe lo que es. Porque no sabe qué significa. Porque nunca lo sintió, nunca lo
nunca lo tuvo por experiencia. Entonces, yo tengo que estar perdonado para poder perdonar. Y cuando hablamos de perdón, para transmitir, que dice que tengo que estar sanado, dice que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está hablando del perdonar al prójimo. Y acá me quiero detener un poquito. Porque hay gente que tiene problemas con gente y no le toma importancia. No le toma importancia. No me tengo que llevar bien con todo el mundo y ser amiga de todo el mundo o amigo de todo el mundo. Pero está hablando del corazón. Yo no puedo tenerle rencor a mi hermana, a mi hermano. No puedo tener rencor e ir el domingo a la escuela bíblica a dar clase. No lo puedo hacer. Porque no estoy libre para hacerlo. Entonces, la Biblia enseña de que nosotros debemos perdonar. Perdonar no significa continuar el vínculo, porque suponete que, ¿cómo era Mirta? Sí. Suponete que Mirta le gusta hablar de la gente. Es una preposición. Supóngase que ella habla de mí. Ella habla de mí. Y habla de mí, y habla de mí, y me juzga, me calumnia, me critica. Entonces yo la perdono y un día voy a ir y le voy a decir, che, Mirta, mira, yo voy a tener una conversación incómoda con vos hoy, te voy a decir que no me gusta lo que decís de mí, porque, bueno, le digo lo que le tengo que decir, yo te perdono, pero Me doy vuelta y Mirta, dale con la crítica. Entonces a lo mejor hablo con ella o no, porque ya lo hablé. Entonces yo no necesito estar diciéndole todos los días o hablando con ella siempre, pero yo la perdoné. Y yo tengo una postura con el Señor y yo estoy libre porque ya lo hablé con ella. El problema es de ella, no mío. Pero yo no puedo ir, pero esta Mirta que me tiene harta, que me tiene cansada, yo no puedo ir con esa actitud a dar clase. Porque la Biblia enseña que no. Entonces, tenemos que perdonar al otro. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el otro versículo. Perdonados nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También está hablando de lo mismo. Y el último dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero hay algo que yo les quiero decir hoy respecto del perdón. El maestro tiene que tener, primero, claro que tiene que llevar al niño al perdón de sus pecados para que sea salvo. Y esto tiene que ver con el primer punto que hablábamos de predicar la doctrina de Cristo. Lo segundo que yo tengo que tener es comunión y paz con mis semejantes. ¿Sí? Si yo tengo algún problema con alguien, tengo que tratar de arreglarlo para estar en paz y hablar con soltura y con libertad a mis alumnos. Pero también, lo último que les voy a decir de perdón, es necesario que nos perdonemos a nosotros mismos. Porque hay veces que hemos hecho cosas que no le agradaron al Señor y yo me siento culpable. Hay veces que yo fui muy desobediente y me siento culpable. Hay veces que hice cosas que no debía y me siento culpable. Entonces, yo tengo que, con la ayuda del Espíritu Santo, perdonarme a mí misma, perdonarme y decir, hice lo que pude. Hice como me salió. Hice cosas estando engañado o estando sonsa, como decir, pero yo me arrepiento y me perdono y voy para adelante. Entonces, de esa manera yo voy a sentir libertad para estar frente a mis alumnos sabiendo que estoy perdonada, que yo me perdoné
que perdono a otros para ayudar a los niños a ser perdonados. ¿Sí? Entonces, el tema del perdón en un maestro de hoy, que tiene que tener los ojos bien abiertos para ver cómo los niños están siendo llevados al reino de las tinieblas, por cualquier medio que... Yo tengo que estar muy enfocada en lo que es perdón. Yo primero que nada tengo que saber que el niño que tengo enfrente necesita un Salvador y necesita perdonarse de sus pecados originales y de los que él comete. Después yo tengo que perdonar a todos mis semejantes para sentir paz. Pero también yo me tengo que perdonar, porque si no la cosa no es completa. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, ¿podemos seguir con el tercer punto? Maestros preparados para perdonar, es lo que vimos. Y vamos al tercer punto que dice maestros preparados para servir. Y ahí hay un texto o un párrafo que me encanta. Dice que cuando Jesús, no lo vamos a leer, lo vamos a conversar. Dice que cuando Jesús estaba en la tierra, había una conversación ahí que estaba entre los discípulos, porque parece que alguno de ellos quería ser jefe, ¿no es cierto? Entonces, siempre querían que quién es el mayor, que quién es el que va a mandar, que si Jesús muere, quién se va a quedar al frente, como nosotros. No sé quién va a ser la directora, no sé el pastor a quién va a poner en esta clase, en esta otra. Siempre queremos acomodarnos el puestito. Los discípulos impresentables también hacían lo mismo. Querían acomodarse. Y Jesús, que era el Hijo de Dios y que todo lo sabe, él no lo escuchaba, pero lo sabía. Y por ahí lo escuchaba también. Que se daba cuenta que entre esos 12, a los que él le enseñó a todos iguales, querían la competencia, querían ser el mayor. Y dice que un día él agarró un lebrillo, una palangana de las que conocemos nosotros, y la puso en el suelo y les dio una lección. Antes no habían zapatos ni zapatillas como los que tenemos nosotros, Picadilly, Febo, qué sé yo cuántas marcas tenemos. No había nada. Entre ellos se hacían unas sandalias de cuero y andaban caminando, bueno, no había ni bicicleta, y andaban caminando por las calles polvorientas. Entonces vieron que en aquella época se usaba mucho, se estilaba mucho, que la gente habían criado, especialmente la gente adinerada, habían como esclavos y le lavaban los pies al patrón. Lo habrán visto en las películas, ¿no? Llegaba el hombre cansado y las personas le lavaban los pies. Y le lavaban los pies ¿quién? El criado o el empleado. Nunca el patrón le lavaba el pie al empleado. Eso ocurrió siempre. Pero Jesús les quiso dar una lección. Cansado Jesús de esto, de que entre ellos había esa disputa que quién era el mejor, o quién iba a estar adelante, al frente, quién iba a ser el director, el supervisor. Eso querían los discípulos, ¿no? Entonces dice que Jesús agarró la palangana y se puso a lavarle los pies. Y esto fue una enseñanza hermosa para todos los cristianos. Y yo hoy la voy a tomar para ustedes los maestros. Si queremos ser maestros tenemos que servir. Pero servir con mayúsculas. Miren, yo he sido maestra toda mi vida, pero me ha costado el servicio, no saben cuánto. Porque encima que soy media floja. No soy atenta. Yo me acuerdo que venían los chicos, señor, quiero hacer caca. Y yo le decía, bueno, nene, anda. Y después cuando el nene iba para allá, y si no le di papel. Entonces, digo, el maestro tiene que ser atento, tiene que tener servicio, ir corriendo, ponerle la silla, pechar el auto, levantar el papel, lavarle la cara, limpiarle los mocos. El maestro tiene que tener servicio.
No solamente en la clase, tiene que ser servidor siempre el maestro. Y créanme que todos ustedes los que están acá me ganan a mí, porque yo esa es una faceta que la lucho porque no la tengo. Pero el maestro tiene que tener servicio. Tiene que venir temprano para servir. Tiene que irse último para servir. Tiene que estar mirando con los ojos grandes a ver qué le hace falta al otro. Y eso es lo que Jesús le quiso enseñar a los discípulos. Que él aún siendo maestro, siendo el Hijo de Dios, siendo el que enseñaba, él le lavó los pies. Y dice que ahí los discípulos, maestro, ¿cómo nos va a lavar los pies? Faltaba más. Pero él le dijo, no, yo le voy a lavar los pies a todos para que ustedes aprendan lo que es el servicio. Cuando ustedes por ahí tengan esos ataques de quererse hacer los discípulos, acuérdense de esta lección. Jesús le lavó los pies a todos y les enseñó lo que es el servicio. ¿Sí? Yo vengo a la iglesia y veo que se están matando con el trabajo y yo me quedo allá atrás. Ay, mira. Jesús no enseñó eso. Y más si sos maestro. Si sos maestro, corré. Si sos maestro, volá. Si sos maestro, mostrá el ejemplo de servicio. Porque Jesús con este ejemplo te lo quiso dejar como regalo, el servicio. Y el último punto que tengo para darles a ustedes hoy es maestros preparados para saber lo que debo conservar y lo que debo cambiar. Y este punto es muy moderno. Estuve leyendo. No es la enseñanza. Hay una persona en el mundo secular que se llama Simon Bauman. Él es un observador de la realidad. Y él se murió antes de la pandemia, pero él, así como mirando el mundo, como que se subió a la terraza y miraba así, dijo cómo iba a ser el tiempo de hoy. Y él dijo que vivimos en tiempos líquidos. ¿Y qué verdad que tiene con eso? ¿Por qué tiempos líquidos? Porque antes, hace años, nosotros vivíamos en tiempos muy estructurados, tiempos sólidos. Quiero que miren, quiero que se metan en la cabeza de ustedes el formato de un ladrillo. Un ladrillo de esos que usa el constructor para hacer una pared. Así era el tiempo de antes, como una cosa cuadrada, dura, que si le queríamos meter el dedo, no podíamos. Tiempos sólidos. Y este hombre dijo de que los tiempos de la posmodernidad, porque ya la modernidad quedó atrás y estamos en tiempos posmodernos, dice que son tiempos líquidos. ¿Qué quiere decir? Mire, justo tengo un vaso de agua. Este agua, este líquido, se amolda a este recipiente. Si yo a esto lo meto en un vaso flaquito y alto, el líquido se amolda. Y así dice él que somos nosotros hoy en día. Nos estamos amoldando y yo escucho que la gente dice, che, mira todo lo que pasa y nadie dice nada. La economía, las leyes, y todo el mundo está callado. ¿Qué pasará? La modernidad líquida. Todo el mundo se acomoda a lo que viene. Si nos ponen para allá, allá vamos. Si nos dicen para atrás, allá vamos. Es como el agua que se acomoda al recipiente. ¿Qué dijo este hombre y qué es lo que estamos viendo nosotros? Él habla de las empresas, dice en primer lugar. Dice que las empresas hoy en día son más importantes que los gobiernos, ¿o no? Mandan ellos. Y por ahí hay empresas que son de una sola persona, unipersonal, y se le ocurre algo y monopolizan el mundo. O sea, él dice que las empresas tienen más poder
que el gobierno. Las tendencias tienen más poder que el gobierno. Una ideología tiene más poder que el gobierno. O sea que vamos con la ley del aborto. Si nosotros nos ponemos a ver todo lo que hay en nuestro país en contra del aborto, miren, no nos alcanza la numerología para contar. Pero alguien dijo que el aborto es legal y el aborto fue legal. El mundo ha cambiado mucho, mucho, mucho en esto. La tecnología y sobre todo el internet ha cambiado tanto que, bueno, menos mal que estaba la chica ya que me hizo el favor hoy. Pero hoy tenemos esta computadora, este teléfono, y mañana quedó viejo y tenemos que ir por otro. O sea, la tecnología avanza a pasos agigantados y nos desacomoda. El trabajo tiene formato. ¿Vieron que antes empezaba a trabajar el abuelo y después se lo heredaba al padre el trabajo y después se lo heredaba al hijo y ese padre se jubilaba ahí y era todo como un formato así muy tradicional? Hoy en día los trabajos son por proyectos, los trabajos son por rendimiento, los trabajos son inestables, son como movedizos, nadie está seguro en el trabajo porque no sabemos lo que pasa mañana. El consumismo es desmedido. Cambiamos el auto no porque no nos ande, cambiamos el auto porque queremos uno más nuevo. Cambiamos la zapatilla no porque la que tengamos no nos anda más y porque quiero tener una rosada y una azul. Cambiamos el celular no porque no nos sirva y porque ya salió el iPhone no sé cuánto. Entonces lo cambiamos. Y cambiamos. Entonces el consumo se hace desmedido. Es como que queremos más y compramos y todo lo queremos probar. Che, ¿viste la mayonesa que salió? Comprala y vamos al mercado. Tengo 10 mayonesas en la heladera, pero me compro la que me dijo mi hermana o mi vecina. Entonces el consumo es desmedido. Y el dinero a veces no se puede acomodar a los gustos desmedidos que tiene la gente. La identidad no es firme. Y sí, la gente que no conoce al Señor, hoy es mujer, mañana es varón, pasado es perro, después es trans, después es gato, y el otro día no sabe lo que es. No tiene identidad. Hoy en día son evangélicos, mañana son católicos y después son budistas. No tiene identidad religiosa. No hay identidad para nada, las personas no tienen estabilidad. Nosotros antes nos parábamos acá y acá nos quedábamos. Hoy en día me muevo para acá, me voy para allá, vengo para acá. Nosotros porque conocemos al Señor. Pero la gente que no conoce al Señor se mueve continuamente. Se mueve continuamente en identidad, en decisiones y en todo lo que eligen. Las relaciones, esto es terrible cuando lo pienso. Los matrimonios ya no existen. Todos viven en pareja. Todos viven así como a Dios no le agrada. Entonces, bueno, me conozco con aquel o vivo con aquel. Mañana me pinta una mujer, vivo con una mujer. Pasado me pinta un hombre, vivo con un hombre y así voy. Sin compromiso. Sin compromiso. Entonces, maestros, el mundo nos invita a cambiar. Pero miren lo que dice segunda de Timoteo 3:1. Dice también, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el maestro de escuela bíblica y aún el cristiano dice, y ante todos estos cambios, yo, ¿qué tengo que cambiar? ¿Y qué tengo que conservar?
les hago otra vez la pregunta. Ante todos estos cambios que la sociedad tiene, si yo me pongo a mirar 5 años para atrás a hoy, ¿qué tengo que cambiar y qué tengo que conservar? Y yo se los contesto con la palabra. La palabra no cambia. La palabra del Señor es, fue y será por siempre. Yo eso no lo puedo cambiar, porque la Biblia me denuncia que no se puede cambiar ni una tilde de su palabra, de sus preceptos, de su doctrina, no se puede cambiar. Pero, adiós, Dios te bendiga. Hay un celular aquí. Pero, ¿qué puedo cambiar yo como maestro de escuela bíblica? Y puedo cambiar el conocimiento que tengo de mis alumnos. Porque el alumno de hace 10 años no es el mismo de ahora. ¿Y qué más puedo cambiar? Y puedo cambiar las estrategias de enseñanza. Lo que me sirvió antes hoy no me sirve. Puedo cambiar eso, las estrategias, los métodos, los recursos, el conocimiento de mi niño. Pero no puedo cambiar lo que Dios me manda a no cambiar. Y tengan cuidado con esto, porque hay muchas iglesias que están cambiando desmedidamente lo que es dogma y doctrina. Y nosotros tenemos que cuidar de no ser engañados. Y para terminar, yo quiero ponerles este versículo que me encanta, este versículo que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Saben que la gracia de Dios es como el aceite, ¿vieron? Yo tengo el don de enseñar. Sí, me hago referencia a mí. Yo tengo el don de enseñar. Y yo le enseño a mis alumnos en la escuela, le enseño a las empresas donde estoy trabajando y le enseño a ustedes. Pero la gracia es como el aceite que lubrica el talento. Yo tengo el talento de enseñar, pero Dios me da la gracia para que esa enseñanza, ese talento, tenga un ingrediente especial y haga cabida en cada uno de los corazones de ustedes. Y dice la Biblia que la gracia de Dios es multiforme. ¿Vieron cuando íbamos a la escuela que la maestra nos traía un cajoncito así con distintas formas, el cono, la esfera, y nos enseñaba las formas? ¿Se acuerdan de eso? Así es la gracia del Señor, multiforma. ¿Qué quiere decir? Y que lo que el Señor me dio a mí no te lo dio a vos. Y lo que le dio a ella no se lo dio a la pastora ni se lo dio a Mari. La gracia del Señor es multiforme. Quiere decir que tiene muchas formas. Por eso ahí está el respeto. Yo no puedo decirle a Pablo: che, Pablo, vos no sabes nada. No sabe nada de lo que yo sé, pero el Señor le da otra cosa. Entonces yo tengo que validar el conocimiento de Pablo, tengo que validar lo que él sabe y lo que Dios le dio. Y por eso en la iglesia dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a repetir el versículo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Qué sería ministrelo? Sirva, comparta. Según el don que ha recibido, compártalo con otro, como buenos administradores. ¿Y saben lo que es un administrador? A ver, acá los voy a preguntar si saben qué es un administrador. Guardar lo que Dios nos da, tenerlo. Ajá. Y si a vos tu patrón te dice que sos administrador a partir de hoy, ¿qué sería? Bien, ¿cómo administrar lo que tengo que hacer, no que me sino que Claro, el administrador no está acá en el rango de los que trabajan acá bajito. El administrador está más arriba. Es el que ordena, el que cuida, es el que
está como el mentor, ese es el administrador, eso somos nosotros. Somos mentores, administradores, cuidadores de esa multiforme gracia de Dios. ¿Y de qué depende? Del don que hemos recibido. Yo no tengo el mismo don que tiene el pastor, porque el pastor tiene otro don, porque por eso está en ese cargo y yo estoy en este. Esa es la multiforme gracia de Dios. Y cuando Dios da las multiformes es para el crecimiento y edificación de la iglesia, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser maestros como los televisores, smart, inteligentes. Inteligentes. Hoy en día no podemos ser esos maestros que nos dan cuerda como el reloj y salimos. No, tenemos que ser maestros inteligentes, administradores. ¿Y qué administramos? La gracia de Dios. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan sido bendecidos y que yo voy a invitar a las personas que están ellas, bueno, la que sea. Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a orar, Señor, en este momento yo te quiero dar gracias por esta enseñanza. Gracias te doy por cada uno de los presentes, los jóvenes, los ancianos, los que están hace mucho en la escuela bíblica, los que recién se inician, los que están aprendiendo y los que ya tienen una vasta experiencia. Señor, yo te los presento en tus manos en esta tarde y te digo, Señor, en primer lugar, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que nos has querido enseñar en esta tarde. Pero pedimos, Señor, ser buenos administradores de la gracia, aprender a dar todo este conocimiento que tú nos has dado con sabiduría, con gracia, en esta multiforme gracia que es la tuya. Señor, gracias por el don que nos diste, el don de enseñar. Gracias por el puesto de trabajo que tengo en la iglesia. Gracias por los talentos que me diste. Gracias por la capacidad que tengo para enseñar. Gracias, Señor, te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa enseñanza, que cada día aprendemos algo nuevo, ¿no es cierto?, que nos edifica y que nos ayuda también para compartir con los niños, con la iglesia, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, esto, lo que se aprende, no hay número para poder pagar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a levantar una ofrenda que usted piense que puede ahorrarse en una Coca-Cola. ¿Cuánto sale una Coca-Cola? Yo no tomo, pero está cara, ¿no? Está como 550, 600 pesos una gaseosa. Y entonces, y esto que hemos aprendido no tiene precio. Entonces usted, lo poco que tenga, lo mucho que tenga, pueda poner en la ofrenda y podamos bendecir a nuestra hermana. Yo sé que le decía, y no me dejen mal, yo le decía, acá los hermanos siempre son muy dadivosos, ¿no? Y lo vemos en estos tiempos, estamos viendo el amor y ese dar, porque a veces damos lo que no tenemos, pero al otro día el Señor nos da el doble, el triple o el 100 por 1, porque dice la palabra de Dios eso. Así que puede ofrendar y puede llevarse los libros, también si se ahorra una gaseosa, 2, se lleva un libro y ese libro va a ser para que usted pueda atesorar y tenga ahí anotado lo que va a hacer y pueda bendecir a muchos niños. Siempre es bueno invertir en la lectura y más cuando es basada en la palabra del Señor. Así que puede llevarse el libro también, así que Dios las bendiga. Y gracias a mi hermana Mari que ella me hizo la invitación de poder ir a la iglesia a escuchar a las hermanas. Yo no podía, los domingos a la mañana siempre estamos ocupados y no podíamos. Las hermanas de San Roque tienen reunión y bueno, preparamos este día. Gracias por venir a cada una de ustedes y gracias a la hermana que pudo traer a nuestra hermana Esther a compartir esto con nosotros. Así que Dios bendiga. Y nuestra hermana Mari va a orar por nosotros, nos va a bendecir. Ya nos hizo esta cadena de bendición, de conocer a nuestra hermana Esther. Así que Dios bendiga a su sierva y la siga usando. Y junto con su esposo, Dios los bendiga. Y mi hermana va a orar.
Qué lindo, ¿no? Es poder estar en un lugar donde se habla de la palabra de Dios, porque uno sale alimentado. Bueno, yo estoy años en el camino del Señor, desde que nací, porque nací en una casa cristiana, gracias a Dios, así que fui siempre enseñada, pero todas las veces que estoy en la casa del Señor aprendo algo. Todo, o sea que la palabra no tiene fin, porque la palabra tiene vida. Amén. Así que estoy alegre porque he aprendido algunas cosas nuevas. Padre de la gloria, en esta tarde te quiero dar gracias, Dios mío, por lo que tú nos has enseñado, por este privilegio tan grande de poder estar en tu casa con nuestros hermanos, Señor. Te doy gracias por estas vidas, Señor, que tú has llamado para la enseñanza, para este servicio con los niños, Señor. Estamos viendo cómo los niños, el mundo y el diablo lo está atrayendo para su servicio, pero te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo esté ungiendo cada maestra, cada vida, cada maestro, Señor, para que enseñe la palabra con autoridad y con poder, Dios mío, para que tú le des sabiduría para poder sacar a estos niños de las tinieblas y traerlos a la luz. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos que tú nos provees de sabiduría, que tú nos proveas de todo lo que necesitamos, Señor, para hacer el trabajo mejor. Bendigo, exalto y glorifico tu nombre. Gracias, mi Dios, por el amor y la misericordia. Bendigo a los pastores de este lugar y a cada vida que se ha acercado. Acompáñalos hasta llegar a sus hogares. Guárdales de todo peligro y de todo mal. Te damos gracias por todo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Le damos un aplauso al Señor y a nuestros hermanos. Gracias por compartir con nosotros. Y cantamos el coro, ese coro, ríos de agua viva. Yo siento que está el río de Dios bendiciendo nuestras vidas. Así que mientras Ivana canta este coro, y le damos muchas gracias al Señor por nuestras vidas. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, y es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, y es la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, y en la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, y en la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Que le iba a explicar. Estos dos libros, si me ayudas, Mari, estos dos libros son escritos por mi hermana y yo. Los escribimos porque vimos en el mercado la carencia que hay de material argentino. Todos son centroamericanos y no entendíamos nada, especialmente cuando hablan de los juegos. Entonces nos dispusimos a trabajar. Estos dos libros son para niños desde el jardín de infante hasta los 12 años. Vienen con las actividades separadas en Genios 1, Genios 2, Genios 3 y Genios 4. O sea, desde el jardín de infante hasta el chico que está por entrar al secundario. Está trabajado así. Este libro, El Plan Divino, tiene al principio un sustento teórico respecto de por qué un niño debe ser salvo. Y se explica todo eso. Tiene 6 lecciones. En la primera habla de Jesús me ama, qué hizo el Señor para mí, por qué me amó tanto. La segunda lección habla de soy pecador, cómo con ese pecado no puedo entrar al cielo. La tercera lección es Cristo murió por mí y habla del sacrificio de Cristo.
La cuarta lección es para que el niño acepte a Cristo y le recibo como mi Salvador. La quinta lección es cómo yo tengo que crecer, y ahí hablamos no solamente de orar, ir a la iglesia, o sea, congregarme y leer la palabra, sino también rasgos importantes como ofrendar, diezmar, que hacen a la prosperidad de las vidas. Y una última lección que habla de la identidad que tengo en Cristo. Esa la hicimos porque vimos la necesidad de que el niño tiene que tener una firmeza en su identidad personal. Varón y hembra los creó y no otra cosa. Entonces eso habla de eso. Y el segundo libro, Jesús Maestro, hay 16 parábolas que Jesús usó cuando estaba con sus discípulos y nosotros las hemos compendiado en este libro. En ambos tienen actividades de inicio, o sea, antes de la lección, actividades de desarrollo para la lección y las actividades para después de la lección. Y bueno, vienen con materiales sugeridos, como cómo presentar el inicio, con qué motivar, ahí viene trabajado todo eso. Eso son materiales que escribimos mi hermana y yo, mi hermana más chiquita, no ella, mi hermana Raquel, escribimos las dos, y yo me ofrezco para la persona que compra el material. Ahí está, lo sacamos. Bueno, pero lo habrán anotado. Está mi teléfono, está mi Instagram, mi Facebook, para que ustedes me escriban y yo les explico algo que ustedes no entiendan, ¿sí? Porque es un material de autoría. Este libro, Protagonista, lo escribió Alejandro John, un hermano de la iglesia donde yo me congrego. Él es un joven que trabaja con adolescentes y preadolescentes, tiene un enfoque de enseñanza muy lindo y bueno, son muy parecidos los libros, tienen actividades para enseñar, tiene 5 lecciones, se llama Protagonistas 1 y dice que viene el Protagonistas 2, 3 y 4, o sea que a medida que vaya saliendo, a la persona que lo tiene puede ir continuando con la lección. No lo he mirado mucho yo porque me lo dio acá ahora, pero se los recomiendo porque conozco al autor. Así que bueno, están acá para los que se lo quieran llevar y aprovecharlo y utilizarlo. Así que bueno, hermanos, de mi parte, Dios le bendiga. Le voy a pedir a Carlitos que me ayude con esto del libro.